Bienvenidos a Relatos del Abismo, Ecos del Caos. Hoy les traigo la historia de Helena y Elea, dos almas unidas por el amor, separadas por la muerte, pero condenadas a encontrarse una y otra vez en el reflejo del mismo espejo. Helena murió un jueves por la tarde. No fue en un accidente espectacular ni en una tragedia que dejara titulares en los periódicos. Simplemente se apagó, como una vela que se consume lentamente hasta que la última gota de cera desaparece. Elian todavía recuerda el zumbido de las máquinas en el hospital, un sonido que de repente se volvió insoportable cuando cesó la melodía errática del monitor cardíaco. El silencio que llenó la habitación fue denso, pesado, como si el mundo entero se hubiera detenido para escuchar la respiración de Helena. Una respiración que nunca volvió. En ese instante, Elian sintió que una parte de sí mismo se rompía para siempre, dejando un vacío que ninguna palabra podría llenar. Pero lo que nadie supo, lo que ni los médicos ni los familiares comprendieron, fue que esa misma noche algo quedó suspendido entre ellos. Una hebra invisible, tejida con recuerdos y promesas incumplidas. Helena no cruzó del todo el umbral hacia el más allá. Su alma, aferrada a la desesperación de un adiós que nunca llegó, se ancló a un lugar donde el tiempo no avanzó su habitación, el santuario personal donde aún colgaban sus retratos, donde el aire estaba impregnado de su perfume a jazmín y donde en una de las paredes permanecía aquel espejo antiguo de marco victoriano que ella siempre odiaba limpiar. Decía que acumulaba demasiado polvo, que reflejaba las cosas con una extraña distorsión. Desde esa noche, el espejo empezó a respirar. Al principio, Elian intentó seguir con su vida, o lo que quedaba de ella. Se movía por la casa como un fantasma, chocando con los muebles, ignorando las llamadas de amigos y familiares. Pero pronto comenzó a sentirlo. Era una presencia sutil, casi imperceptible, como una corriente de aire frío en un día de verano, una sensación suave y familiar que le erizaba la piel cada vez que pasaba frente al espejo de la habitación. Notaba pequeños detalles que desafiaban la lógica, a veces el vaho que se formaba en el cristal después de una ducha parecía dibujar las letras de su nombre, solo para desvanecerse antes de que pudiera estar seguro. Otras veces, juraría que el reflejo de la habitación cambiaba sutilmente cuando no estaba mirando directamente. Se convenció de que era su mente, exhausta y rota por el dolor, jugándole una mala pasada. El cerebro, desesperado por retenerla, creaba ilusiones para llenar el vacío que ella había dejado. Era una explicación racional tranquilizadora, pero una noche, mientras la luna llena se filtraba por la ventana, la vio. No fue una aparición clara y definida. No era el cuerpo físico de Helena de pie junto a él. Fue algo mucho más inquietante. Un reflejo difuso en el borde del espejo. Una silueta borrosa que se movía entre los cristales como humo atrapado. Vio una mirada. Sus ojos, por apenas un segundo. Un parpadeo que no pertenecía al presente, que no era el suyo. Su corazón se detuvo. Con un nudo en la garganta y la voz temblorosa, susurró al aire viciado de la habitación. Helena no obtuvo respuesta, solo el eco de su propia voz, rebotando entre los muros y multiplicándose, como si el espejo le respondiera con su propio silencio desolador. Al despertar después de la muerte, no fue como lo imaginé. No hay túneles de luz, ni coros celestiales, ni fosos de fuego, solo hay un eco interminable de lo que fui y de lo que dejé atrás. Estoy atrapada en un espacio frío y silencioso, viendo el mundo a través de un cristal. Mi única ventana es este espejo, y mi única vista, el reflejo de quien más amé, llorando día y noche, frente a lo que queda de mí. Puedo verlo, puedo sentir su dolor como si fuera mío. Siento el frío de sus lágrimas en mi piel inexistente, pero no puedo tocarlo, no puedo consolarlo. Mi existencia
se ha reducido a ser una espectadora silenciosa de su sufrimiento. A veces grito su nombre con todas mis fuerzas, con la desesperación de un alma en pena, pero mi voz no atraviesa el cristal. Llega a él como un suspiro débil, como el murmullo del viento que se cuela por una rendija, un sonido que él confunde con la soledad de la casa. Me quedé atrapada aquí, en este limbo entre el mundo de los vivos y el de los muertos, porque no supe decir adiós, porque en nuestros últimos días juntos dejé que el orgullo envenenara nuestro amor. Una discusión estúpida, unas palabras hirientes, permití que el silencio se instalara entre nosotros, creyendo que tendríamos toda una vida para arreglarlo. Dejé que el orgullo matara lo que el amor intentaba salvar. Y ahora, ese mismo amor se ha convertido en mi prisión eterna. Te amé más de lo que jamás supe demostrar. Y esa verdad no dicha es la cadena que me ata a este reflejo. Pasaron los meses y la vida de Elian se desmoronó por completo. La línea entre el duelo y la locura se hizo cada vez más delgada. Ya no intentaba racionalizar lo que sucedía. Hablaba con ella, o con lo que fuera que habitaba en el espejo. Le contaba su día, le leía sus poemas favoritos, le ponía la música que solían bailar juntos en la sala. El espejo se había convertido en su único confidente, en el último vestigio de Helena. Dejó de salir y las llamadas de sus amigos dejaron de llegar. El mundo exterior se desvaneció, reemplazado por las cuatro paredes de esa habitación, y el rostro que a veces creía ver en el cristal empezó a pintar. Como artista, siempre había encontrado consuelo en el lienzo, pero ahora era una obsesión. Pintaba el reflejo una y otra vez, intentando capturar esa mirada efímera, esa sonrisa fantasmal. Era como si con cada trazo pudiera traerla de vuelta del abismo, arrancarla del cristal y hacerla real de nuevo. Pero cada cuadro se volvía más oscuro, más retorcido. Los colores vibrantes que usaba para pintarla en vida fueron reemplazados por tonos sombríos de gris y negro, hasta que en uno de sus lienzos lo notó. La figura en el cuadro, su Helena, ya no parecía triste ni perdida, le sonreía. Pero no era la sonrisa cálida y amorosa que él recordaba. Era una mueca inquietante, una invitación macabra que parecía decir con una voz silenciosa: no te atrevas a olvidarme o vendré por ti. El miedo, por primera vez, superó al dolor. Una noche de tormenta, la casa pareció cobrar vida propia. Los truenos retumbaban en el exterior y la casa tembló hasta sus cimientos. Las velas que Elian había encendido para Helena se apagaron todas a la vez, sumiendo la habitación en una oscuridad casi total, rota solo por los relámpagos. El espejo en la pared comenzó a vibrar, un zumbido bajo y profundo que resonaba en el pecho de Elian. La superficie del cristal ya no era lisa, ondulaba como la superficie de un estanque, y desde dentro, desde las profundidades del reflejo, una voz suave y melódica, la voz inconfundible de Helena, le susurró: ¿por qué no me sigues? Elian, hipnotizado, se acercó al espejo. El dolor, la culpa y la soledad de todos esos meses se concentraron en un único deseo abrumador: estar con ella, sin importar el precio. Extendió la mano, temblando, esperando sentir el frío y duro cristal. Pero sus dedos no encontraron resistencia. El vidrio se hundió como agua, creando ondas plateadas a su alrededor. Del otro lado, en un mundo que parecía una versión idílica de su propia habitación, estaba Helena, más joven, más viva, más luminosa que nunca. Le sonrió, y en esa sonrisa no había nada de la malicia del cuadro, solo amor puro y anhelo. En ese instante todo el dolor de Elian se borró, la culpa se disipó, el mundo real con su sufrimiento dejó de existir. Sin dudarlo, dio un paso y cruzó el umbral. Ahora los dos están dentro. El cuarto en nuestro mundo está vacío, silencioso y frío,
La cama está sin hacer, los lienzos cubiertos de polvo y el espejo ya no refleja la habitación vacía. Refleja algo imposible, algo que no debería estar ahí. Dos sombras tomadas de la mano, caminando lentamente hacia un horizonte brumoso que no existe en ninguna parte. Se alejan, fusionándose con la nada que hay más allá del cristal. La gente del pueblo ahora dice que la casa está maldita. Advierten a los curiosos que no se acerquen. Cuentan que, si miras fijamente al espejo, en una noche sin luna, a veces puedes ver dos figuras observándote desde el otro lado. Y si las miras durante demasiado tiempo, una de ellas, la sombra femenina, te sonríe. No hay infierno peor que no poder tocar a quien amas, ver su sufrimiento y no poder secar sus lágrimas. Pero tampoco hay un cielo más dulce que el instante en que vuelves a verlo, aunque sea desde el pálido reflejo de un espejo, y saber que esta vez nada podrá separarlos, porque hay ecos que solo se escuchan cuando todo lo demás calla. Gracias por acompañarnos en la oscuridad. Si esta historia resonó en ti, dale me gusta al video, suscríbete a Relatos del Abismo, Ecos del Caos y compártela.